Shabbat Shalom familia, bienvenidos a un nuevo estudio, a una nueva jornada de Parashot. Hoy continuamos con la Parashá Vayhi, que es la última Parashá del libro de Génesis. Bendito el Señor que nos ha permitido terminar un libro más de la Biblia, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo de leernos toda la escritura, pero no leernosla por leer, ¿no? O sea, leerla. Yo sé que al principio de pronto no vamos a entender mucho y todo, pero lo importante es leerla y se va quedando, luego volverla a leer de diferente manera, estudiándola, comprendiendo, analizando cada detalle, cada frase, cada párrafo, todo esto y que el Ruach del Señor nos vaya guiando para así mismo poder, ir comprendiendo y no solo eso, sino aplicando lo que el Señor nos va enseñando, porque toda la palabra del Señor es viva, porque todos los días la palabra del Señor es efectiva. Como hablaba esos días con mi esposa acá, le decía Linda, le decía, la palabra del Señor es viva, ¿por qué? Porque todos los días dice, no mentirás, no puedo mentir ni cada segundo, ni cada minuto, ni cada hora, ni ningún tiempo del día. Todos los días se repite esa misma frase, ese mismo mandamiento. No matarás, no deshonrarás a tu padre, a tu madre, no secuestrarás, no levantarás falso testimonio, no, bueno, etcétera. No alterarás, no tendrás otros dioses delante de mí. Y así, todos los días la palabra del Señor es viva, ¿vale? Se mantiene, no pasa, no es como un libro cualquiera que pasa, no, todos los días los mandamientos del Señor están vigentes. ¿Listo? Hasta que Él venga y después de que Él venga también, ¿vale? Pero Él ya sabrá cómo hacer en este caso. Entonces, vamos hoy con la Parashá Vayhi, ya la última Parashá, ¿cierto? Les voy a escribir aquí. La Parashá de esta semana, Parashá, a ver si les escribo aquí. Parashat Vayhi, que significa y vivió. ¿Listo? Que va desde Génesis 47:28 hasta 50:26. Listo, que ya es el final del libro como tal. Esta es la parashá. O no creo que alcancemos a tocar la Haftará de Reyes con David, también en el lecho de su muerte, que habla unas palabras muy parecidas a las de Jacob y a las de José, ¿no? Entonces, muy interesante esto, pero no creo que lo alcancemos a tocar aquí. Pero como les decía, de eso se trata estudiar las parashot en el año, que el otro año veremos el mismo libro, la misma porción nuevamente, pero desde otra perspectiva, podemos tocar otro capítulo y así, de eso se trata, hasta que el Señor nos va permitiendo y nos tenga con vida. La palabra es infinita y tiene muchas cosas, y es el Señor quien nos permite. Dime, Gloria o Miguel, levantaron la mano. Oye, pero una pregunta, yo sé que a lo mejor ya lo has explicado antes, pero yo, bueno, ya es que tengo un poco que no estoy conectado. La Haftarah, cuando pones así que dijiste ahorita 47, Génesis 47:28, el 50:26, y luego la Haftarah, Primera de Reyes, ¿qué Ok. relación tiene con eso? Perfecto. Bueno, la Haftarah, como bien les dije, la Parashá es lo que se conoce como la porción del libro que estamos leyendo. Entonces, la porción de esta semana va desde el capítulo 47, versículo 28, hasta el capítulo 50, 26. La Haftarah es lo que se conoce, Haftarah, es lo que se conoce como la conclusión o complemento de la porción de la semana. Y la mayoría de las veces se hace con profetas, ¿cierto? Con los profetas, o en este caso tocó con el libro de los de Reyes, ¿cierto? Que en este caso la Haftará, pero les digo cuál es la Haftará de esta semana, que se me olvidó, me perdonarán ahí, ya les digo cuál es. La Haftará es Primera de Reyes 2:1-12, ¿listo? Primera de Reyes, espérate. Primera de Reyes 2, Haftarah, Primera de Reyes 2:1-12. La relación son complementos la mayoría de las veces de eventos proféticos, es decir, vimos un ejemplo real de todo lo que pasó con José, con Jacob, pero a la vez todo esto implica un acontecimiento profético y como lo vamos a ver hoy, que hoy vamos a ver un claro ejemplo en el tema de los pueblos, que es algo que habla Jacob cuando le está hablando a Joseph su bendición, que lo llama parte a él, en este caso, ¿no? Y le está hablando un caso exclusivo con José.
vemos cómo se complementan y cómo anuncia el acontecimiento y los eventos ejecutados por la divinidad en los Aharit Hayamim, que les he explicado a ustedes que Aharit Hayamim, ¿cierto? Aharit Hayamim hace referencia, que lo traducen como los tiempos postreros, entre comillas, ¿listo? Los tiempos postreros en realidad son la era mesiánica. Aharit Hayamim es la era mesiánica. La era mesiánica. Y nosotros estamos en esa era mesiánica, ¿vale? Viendo el acontecimiento de estas profecías, de estos eventos a futuro con base a las promesas que hizo Hashem a los patriarcas, ¿vale? Obviamente el tiempo no nos da para mirar la Haftarah, pero léansela. Yo sé que si se la leen, el Señor les va a guiar para que comprendan muy bien un poco de las palabras en similitud que dice David y que dice Jacob y dice en José, ¿no? Es muy curioso en este caso, pero después, si el Señor nos permite, podemos ver estas, el otro año, podemos ver de pronto ya la Haftarah, así podemos ir haciéndolo, la Haftarah de cada parasha, ¿no? La Haftarah, porque son muy, muy profundas y muy nutritivas espiritualmente hablando. ¿Listo? Entonces, la parasha esta semana es Vayhi. ¿Sí, sí quedó claro, Miguel? Sí, Gloria. Listo, perfecto. Entonces, la parasha esta semana es Vayhi, que significa y vivió. ¿Vivió quién? Jacob. ¿Listo? Vamos a ver, entonces, voy a dejar de compartir aquí entonces para que yo pueda mirar acá. Listo. Entonces, dice así. Bueno, a ver, yo, estamos en Génesis 47, ¿no? Entonces, recordemos que la parashá de esta semana tiene una conexión con la de la semana pasada. ¿Por qué? Porque son un mismo relato dividido en fragmentos de estudio, como lo acabo de decir, pero la narrativa y la secuencia es la misma, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando acerca del perdón, la importancia del perdón y de cómo las palabras difíciles, que ya sabemos que hacen referencia a las palabras difíciles, hablar dentro de las palabras del Señor, ¿vale? Y llevan al arrepentimiento a las personas. Entonces, hablamos sobre el no pagar mal por mal, sino más bien vencer el mal con el bien. Y pues es necesario no dejarnos llevar por nuestros impulsos o emociones, con el propósito de qué? De no causar daños a los que están a nuestro alrededor. ¿Listo? Ese es el propósito también. Y es necesario siempre, familia, pensar y tomar decisiones dentro del margen de la Torá. Ellos entraron, se aposentaron en Goshen, ¿cierto? Y ahí se multiplicaron, fructificaron y crecieron en gran manera. O sea, el pueblo creció muchísimo. Entraron como 70 y creció, salió un número cuando el Señor los saca de Egipto, salen casi una millonada. Es ahí que casi unos 3 4 millones de pesos. 4, 3, 4 millones de personas, sin contar niños, bueno, 600.000 hombres creo que dice, sin contar niños y mujeres. Más o menos 3 millones de personas por ahí. Imagínense, casi 3 millones de personas, aparte de los extranjeros. Imagínense esa multitud de personas, ¿no? De cantidad de gente que había ahí. Y continuando con esta parasha, dice que Jacob vivió ¿cuántos? 147 años. Vivió 17 años en Egipto y desde el reencuentro de su hijo Joseph, ¿vale? Que llegó, según data los cálculos y las cuentas en la Biblia, Jacob entró a Egipto a los 130 años. ¿Listo? Y como le decía ahorita a mi mamá acá y les compartía, Jacob recibió la bendición de Isaac a los 77 años de edad. No era a los 30 como lo hacen ver, no. Lo que pasa es que los 70 de esa época eran como los 40 ahora, un ejemplo, ¿no? Para que me haga entender. Esa gente dura, mire que duró 147 años, o sea, duró 70 años más. Imagínense, tuvo a José prácticamente a los 91 años, por eso le habla hijo de su vejez, al igual que Benjamín. ¿Listo? Y esos son los cálculos que arroja la escritura. ¿Listo? Y estos cálculos me baso y los tomo de un amigo y hermano también que vive allá en Honduras, que él es contador y le encantan los números y su pasión es hacer los cálculos dentro de la escritura. Es un hombre de Dios tremendo y él aporta esos datos, son muy buenos y yo le creo, porque él es muy dedicado a eso, es numérico increíble. Entonces,
Eso es más o menos los tiempos que datan, ¿vale? Que entró. Y luego entra a los 130 y se reencuentra con su hijo. Más o menos, Joseph tenía alrededor de 35, 37 años, más o menos por ese lapso, ¿no? Estaba muy joven, muy jovencito, gobernando en Egipto, imagínense, ese propósito tan grande, ¿no? Pero todo lo que el Señor lo había trabajado, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en materia con la parasha y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 31. Génesis 47, del 28 al 31. Entonces, yo les voy a leer, yo siempre escribo aquí las traducciones desde el hebreo, pero hay unas que no cambian mucho, hay otras que sí. ¿Listo? Entonces dice así: y vivió Jacob en Eretz Mitzraim, ¿cierto? Que es en la tierra de Egipto, 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y acercados los días de Israel para morir, a su hijo Joseph hizo llamar y le dijo: si ahora he hallado gracia en tus ojos, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Yo ya les expliqué a ustedes qué era eso, ¿no? Las promesas, cuando uno entra en juramento y promesa, ya vamos a mirar algo del juramento. Y haz tú para conmigo piedad y verdad. Hesed ve'emet. Es lo que se diría ahí. Hesed ve'emet. ¿Listo? No me sepultes en Egipto, le dice. Al acostarme con mis padres, ¿qué quiere decir acostarme con mis padres? La misma expresión que usa David en Reyes, ¿no? En Primera Reyes, en esa Haftará. Me acostaré con mis padres. ¿Qué quiere decir? Iré al mismo lugar donde están ellos sepultados. ¿Listo? A morir. Voy a morir. Voy al mismo lugar de ellos, muertos, y a reposar el cuerpo allá. ¿Listo? Esas eran unas expresiones de esa época. ¿Mm? Igual que dice cuando Moisés dice, le dice el Señor a Moisés, te reunirás con tus padres, con tu antepasado, no es que vaya a ir al cielo a verse con ellos, entonces que ahora, no, nada de eso, sino que está diciendo, va a ir al lecho de muerte, igual que tus padres. Estas son expresiones idiomáticas para que se comprendan mejor, porque a través de esas expresiones, cuando no se comprenden, sacan muchas doctrinas que nada que ver. Dice, al acostarme con mis padres, mira lo que le dice, levántame de Egipto y sepúltame en el sepulcro de ellos. Ahí está diciendo la referencia qué significa al acostarme con mis padres. Y dijo Joseph, haré conforme a lo que tú comunicaste, ¿cierto? A tu pedido, pues. Y dijo Jacob, júramelo. Y juró Joseph. Y se inclinó Jacob sobre la cabeza de qué? ¿De qué dicen las traducciones de ustedes? No, del báculo. Un báculo que tenía. En ese momento el báculo representaba a Mashiach. ¿Listo? Entonces quiten eso de la cama. No, no dice cama. Está hablando de la cabeza del báculo. En ese momento el báculo representaba a Mashiach. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí lo pueden corregir. ¿Listo? Entonces, aquí, familia, en esta lectura que acabamos de hacer, hay varios puntos por tocar. Ya entrando en Jacob, en los días de su muerte, esto como dice la escritura, y después de haber disfrutado la bonanza de Hashem para con su hijo, porque José fue riquísimo en Egipto, ¿vale? Pidió algo muy especial y que si uno lo analiza a profundidad, uno, pero ¿cuál es el problema de que se quede en Egipto? Muerto es muerto, ¿cierto? Uno podría decirlo. Pero tiene una connotación espiritual bastante fuerte este pedido que le hace Jacob a Joseph, su hijo. ¿Por qué? Porque empieza diciéndole a su hijo que haga con él, voy a escribirlo aquí en la pizarra, listo, voy a borrar esto que está aquí, que haga con él, que dice Gesed, ay, espérate, Gesed Vehemet, ahí dice misericordia y qué más, y verdad, sí. Gesed, que es más bien Gesed Vehemet, listo, que significa piedad y verdad, listo, eso es importante tenerlo, piedad y verdad, ¿vale? ¿Cómo así? Que es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo así verdad y piedad y verdad? Que no lo sepultara en Egipto, ¿cierto? Y que le jurara por ello. Entonces la pregunta aquí que surgía es, si Mashiach en el Nuevo Testamento dice no jurarás por, ¿cierto? Pero tengan en cuenta, dice por, ¿vale? ¿Por qué Jacob hace jurar aquí a Joseph? ¿Vale? Si no se puede jurar según la escritura, ¿no? Según Mashiach. Pero hay que entender algo muy bien.
Resulta que la premisa a esta pregunta que acabo de hacer, que está relacionada con el Hesed, Vehemet, piedad y verdad, estas dos cosas son las que se conocen como el juramento. ¿Listo? El juramento, en este caso. Ahí lo estoy escribiendo en la pizarra. Esas dos cosas son como el juramento. ¿Y qué es el juramento? ¿No? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué es el juramento? El juramento es toda aquella palabra, esto para que se tenga en cuenta, que se habla dentro de una promesa. ¿Listo? Ese es el juramento. Toda aquella palabra que se habla dentro de una promesa. Es decir, que lo que hizo jurar a Joseph no fue por algo tangible en sí, sino que le está diciendo que cuando muera Jacob, actuara dentro de lo que estaba diciendo. Es decir, ¿cuál era la promesa? Que lo llevara fuera de Egipto a sepultarlo. Y todo lo que hablaron dentro de esa promesa, dice, júramelo, no está jurando por nada, ni por el papá, ni la mamá, ni por la vida de él, ni por Faraón, que es como dice Mashiach, no jurarás por. Ahí ya hay algo diferente que cambia totalmente el significado. ¿Listo? Ahora no es que vamos a jurar todo el tiempo, no, 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 sino que es para entender bien esto, que la Biblia no lo prohíbe, porque el juramento prácticamente es una promesa. ¿Listo? Es una promesa. Y eso es lo que le está llamando el Gesed Vehemet. Por eso, ¿qué es el Gesed, familia? Gesed, Gesed es la piedad, es decir, la solidaridad de Dios para con la humanidad. Eso lo traducen con misericordia. Y la verdad es que solo hay un Elohim y un Hashem, un solo Dios. Es que solo hay un solo Dios, Hashem. ¿Listo? ¿Quién es Yehoshua HaMashiach? Ya lo sabemos muy bien, los que hemos estado estudiando en este canal. Yehoshua HaMashiach. ¿Listo? Esa es la verdad. Entonces, la piedad. Entonces le está diciendo a Jacob, hey, júrame, haz conmigo solidaridad, ¿cierto? Y verdad. Es decir, porque cuando tú juras en GCB, Emet y verdad, tienes que, o sea, en pocas palabras, tienes que obrar de acuerdo a las palabras, es decir, de acuerdo a la promesa y no te puedes echar para atrás. ¿Por qué? Porque Mashiach, porque Hashem, Yehoshua, siempre obra de acuerdo a sus palabras. Él siempre obra de acuerdo a sus promesas y Dios nunca se echa para atrás. ¿Listo? Dios nunca hace eso. Esa es la gran diferencia. Cuando Mashiach, entonces, ¿qué pasa cuando Mashiach dice no jures por el templo? ¿Cierto? Diferente. Porque está haciendo referencia al templo. Dice no jures por el cielo, no jures por el santuario. ¿Cómo así? Porque es que nada de estas cosas nos pertenecen a nosotros. El cielo no es nuestro. El templo no era de ellos. El santuario tampoco. Entonces, tú vas a colocar algo en prenda de garantía que no es tuyo. Como que alguien venga y diga, yo voy a colocar esta casa en prenda de garantía por mí. ¿Y quién eres tú? ¿Acaso tú eres dueño de la casa? Para que coloque en juramento en prenda de garantía mis bienes. Ni la vida es nuestra, ni siquiera juremos por la vida, porque ni siquiera la vida es nuestra familia. Es de Dios. Y eres el que sabe cuándo la quita y cuándo la pone. ¿Vale? Y en nosotros que ya la puso, sabe cuándo la quita. ¿Listo? ¿Y por qué la quita? ¿Vale? Pero no podemos, ellos juraron, y ahí no dice por qué juró, él simplemente dice, lo juro, ya, listo. Juro que haré conforme a estas palabras que me pides. Cumpliré a cabalidad tu petición, es lo que está diciendo ahí, ¿no? Entonces, familia, un juramento es una promesa, y cuando hagamos una promesa,
recordemos siempre actuar dentro de las palabras de ese pacto, porque es un pacto que haces con la otra persona, en pocas palabras. ¿Listo? Siempre pretendamos actuar, no, siempre actuemos más bien dentro de esas palabras. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que pidió Jacob a Joseph. ¿Listo? Y la pregunta que resulta de la petición de este juramento es, ¿por qué no quiso Jacob ser sepultado en Egipto? Es la otra pregunta, ¿no? Porque uno dice, pues ya sabemos que un muerto no pasa nada, un muerto esto, ¿eso qué tiene que ver? Un muerto, el Señor lo va a levantar donde quiera, y es verdad, ¿sí me voy a entender? Pero estos acontecimientos y hechos históricos, estos testimonios, siempre nos dejan una enseñanza espiritual. Esto no pasó porque sí. Y por algo el Señor dejó resaltados estos puntos, porque eran importantes que los conociéramos, ¿vale? Y sí, sí, porque se dice, la tradición dice que Moisés fue el que escribió el libro del Génesis. ¿Quién fue el que le dictó a Moisés el Génesis? La pregunta. El Señor, ¿cierto? Esa es la versión de Hashem. Exacto. El Génesis es la versión de Hashem, ¿vale? Y lo que hay en el Génesis es lo que tiene que estar, no más. Punto. Y esto tiene una enseñanza bastante interesante, familia, lo de Jacob, porque es aquí donde se aplica la comunión de la luz con las tinieblas. Posiblemente Jacob previó, no, o sea, esto es algo que ya pienso yo y analizo también, previó que la importancia e impacto que iba a tener él en sus futuras generaciones, como fue un hombre tan importante, y que iba a ser un hombre tan grande y exaltado en medio del pueblo, si alguien en un futuro le daba por visitar la tumba de él, supongamos un ejemplo, hombre, ¿qué tenía que hacer la persona? Descender a Egipto. Y recordemos que descender a Egipto significa descender al mundo. Por eso siempre habla de ascendió a Canaán, a la tierra prometida, y descendió a Egipto. Y si miramos el mapa es así, subes y bajas. Egipto está hacia el norte, si nos ubicamos de Israel, e Israel hacia el sur, prácticamente suroriente. ¿Listo? Más o menos sureste, algo así. Sí, desde Egipto ubicados, ¿cierto? Desde aquí abajo, aquí arriba diagonal, prácticamente. Suben. Siempre habla de subir, de ascender. Pero eso también tiene una connotación espiritual. ¿Listo? Tenían que descender a las tinieblas, lo cual ¿qué? Lo cual podría generar una mezcla, una contaminación, como les pasó a ellos en Egipto. Se contaminaron. ¿Listo? Porque la luz, familia, no debe tener comunión con las tinieblas. Nosotros, miren, si a Pablo y a Bernabé, creo que era una Sila, no me acuerdo muy bien, los iban a, pues, lo estaban confundiendo con Júpiter y con este dios Zeus. Imagínense, y le iban a empezar a hacer sacrificios a adorar. ¿Ah? ¿Cuánto más no podrían haber hecho con un hombre tan importante como era Jacob también? ¿Mm? Causa de idolatría. Si a Moisés lo adoraron, lo lloraron casi 30, 40 días, que el Señor les tuvo que decir, hey, despierten, levántense, ¿cierto? No caigan en idolatría, ¿vale? Imagínense, es que el ser humano siempre tiende a eso, a idolatrar a las personas, idolatrar al papá, a la mamá, a la abuela, al abuelo, al hermano, a la hija, al hijo, todo, ¿vale? Al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, bueno, etcétera, ¿vale? Amigo, amiga. No podemos caer en eso. Somos seres humanos mortales. Y el tema es que muchas veces estas cosas nos pueden hacer descender, ¿vale? Nos pueden hacer bajar espiritualmente el ánimo, hablemoslo en ese sentido. Y podemos empezar a contaminar, a caer en costumbres del mundo. Entonces, familia, nosotros, a pesar de andar en el mundo, no debemos descender al mundo. Es decir, contaminarnos con las costumbres y los afanes de este mundo. ¿Mm? Y así hizo también Joseph. Encomendó a los hijos de Israel que cuando Dios los sacara de Egipto, que subieran sus huesos
como testimonio de la ejecución de la promesa divina. Y dice la escritura que fue Moisés quien los subió a la tierra prometida. Eso está en Éxodo 13:19, por si lo quieren leer. Éxodo capítulo 13 dice que Moisés subió los huesos de Moisés, de José, de José. Y esto da una enseñanza muy buena también, que nuestro paso por este mundo es temporal. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, dice Romanos 14:8 el apóstol Pablo. Es decir, nuestro cuerpo no quedará permanentemente aquí, sino que será transformado para habitar en lo alto con Él. Él nos hará subir a su Jerusalén celestial, que está por encima de todas las cosas de este mundo. ¿No? Mire, familia, Dios nunca se olvida de sus escogidos, y menos de sus promesas. Y eso se los aseguro, y lo puedo decir con confianza, ¿vale? Porque a veces nos desanimamos, o el maligno, o el mundo nos quiere decir palabras, quitarnos el ánimo que no es, ¿vale? Y no es así. Dios nunca juega con su gente. Dios no te va a llamar, pues, puedes echarte. Él no va a hacer eso. Dios no trabaja así. Que Dios es bueno. Dios siempre trabaja a favor de su pueblo, ¿vale? Y tengan esto en cuenta. Entonces dice que Jacob se recostó la cabeza del báculo, ¿vale? La cabeza del báculo. Que el báculo en ese momento es una representación de Mashiach. Y eso se puede ver cuando da las bendiciones a sus hijos. ¿Listo? Eso se puede ver allí. Entonces, cuando familia habla esta parte del Gesed, de Emet, de la piedad y la verdad, sabemos bien que el Gesed es la solidaridad de Dios para con nosotros, es decir, cuando alguien está en una condición mayor que otro y lo que hace Dios es estirarte la mano para ayudarte, ¿vale? Y el Emet que hace referencia a la verdad, la cual dice que es, solo hay un Dios. Y en pos de esas cosas le hizo jurar a Jacob. ¿Listo? Pasando eh, al capítulo 48, ¿cierto? Dice, sucedió que después de estas cosas dijeron a Joseph, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraín. ¿Listo? Y se lo hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Se lo hicieron saber a Jacob, ¿no? Y entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Ya estaba enfermo, ya estaba caído, ya las fuerzas lo habían dejado, ya la vejez. Esto es normal, la vejez. Y hay algo curioso que cuando leía me llamó la atención en el capítulo 48, el versículo 3 y el 4. Y esa frase me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque en estos dos versículos, Jacob le está recordando a José las palabras de Elohim cuando lo bendijo en Beitel, ¿vale? En Luz, allá. Recordemos que Luz, la palabra, cuando dice así, y dijo Jacob a Joseph, El Shaddai, que el Shaddai es el Dios no conocido, ¿vale? El Dios oculto, por decirlo de esa manera, se apareció a mí en Luz. Luz es Beitel, listo para que lo tengan en cuenta. Beitel, en la tierra de Canaán, el versículo 3. Y me dijo, listo, ya el versículo 4. He aquí, te fructificaré y te multiplicaré y te daré a ti, ¿por qué? ¿Qué dicen las traducciones de ustedes? ¿Qué dicen? Congregación de pueblo, es una buena traducción, sí, está bien esa traducción. Otra. Por estirpe de naciones. Estirpe de naciones. Como si fuera una familia. ¿Qué dice Keila? Keila tampoco, Keila no. Te haré crecer y te multiplicaré. ¿Y qué más dice? ¿Qué sigue diciendo? Te haré crecer y te multiplicaré. ¿Y qué más? Y te daré por... ¿Qué sigue diciendo? Termino de leer. Dice, aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y Multitud.
a multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Bien. Siempre. Paula, ¿ibas a decir algo también? Esta dice, mira, yo haré que tengas muchos hijos y que tus descendientes lleguen a formar un conjunto de naciones. Conjunto Además, de a tu naciones. descendencia le daré esta tierra. Ok. Listo. Gracias por el aporte. Conjunto de naciones, estirpe, como si fuera una familia genealógica, así en ese sentido. Resulta que ahí no dice eso. Infortunadamente lo han traducido mal. Resulta que la expresión que aparece allí, y se los voy a colocar aquí en el tablero, una vez voy a borrar aquí, aparece, es la expresión quejal, aquí la tengo en hebreo, dice quejal, amin, amin, listo, quejal, amin. Resulta y acontece, familia, que la palabra quejal en hebreo, o cajal más bien, es el verbo cajal en hebreo, es transliterada, perdón, es transliterada al griego, ustedes ven, ya colocamos aquí, ya vamos a colocar qué significa. Cajal es transliterada al griego como sinagoga o eclesía. ¿Listo? Y la pregunta que surge aquí es, ¿qué es eclesía? Y resulta que esta palabra cajal aparece en Génesis 28:13, cuando el Señor le está hablando a Abraham, o a Isaac creo que le está hablando en este caso, no recuerdo muy bien. Y esta frase quejal amin debe traducirse como iglesia o asamblea de pueblos, reunión o congregación. Entonces vamos a colocar aquí. Sinagoga. Iglesia, sinagoga. Ahí no dice sinagoga. Sinagoga o eclesia. Debería traducirse como, esta palabra quejal, amén, como asamblea de pueblos, iglesia de pueblos y o reunión, congregación de pueblos. ¿Listo? ¿Y esto qué enseña, no? ¿Esto qué enseña? ¿Qué es la iglesia? Es la pregunta que nos hacemos. La iglesia, familia, es el conjunto de personas, es la asamblea de personas para quién o para qué, para o del Señor. ¿Listo? Entonces, la iglesia no es de concepto cristiano como la han hecho ver, sino de concepto hebreo. Porque infortunadamente en el cristianismo, la iglesia la hacen ver como una creación nueva de Dios en el Nuevo Testamento. Y no es así. Dicen que la iglesia que nació fue en Pentecostés, dicen algunos. Eso no es verdad, ¿vale? No es verdad, ¿saben por qué? Porque si leemos Mateo 18:17, Mashiach, ¿qué dice? Cuando está hablando de cuando tu hermano peca y que lo llames primero aparte, luego si no llama a 2, 3 testigos y si no, luego llévalo a la iglesia. Dice así, el versículo 17, Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dile o dilo a la iglesia, a la eclesía, es decir, a la cajal, ¿vale? Y si no oyere a la cajal, a la eclesía, a la iglesia, tenle por goy, es decir, por gentil y publicano. Si se supone familia bajo el concepto del cristiano, o cristianismo más bien, ¿listo? Del cristianismo raso, así puro, ¿no? Que la iglesia es algo nuevo después de la muerte de Cristo, se supone, ¿no? ¿Por qué Mashiach menciona aquí la iglesia? Porque ahí en griego aparece la palabra eclesía. Y es la misma palabra, es el equivalente a la palabra cajal que aparece allí
en Génesis 48:4, que significa asamblea, iglesia, eclesía también, ¿vale? En ese momento, Mashiach aún no había muerto, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué entendía un judío por la palabra kahal en hebreo o eclesía en griego? Exactamente. Lo entendía como la asamblea o el pueblo de Dios. ¿Listo? La iglesia o la cajal, eclesía o cajal, es la asamblea, el pueblo de Dios. Y no está mal, se podría traducir perfectamente en Génesis 48:4. Te pondré a ti por iglesia de pueblos. Se podría traducir así, literal. Pero hay que dar el concepto de que es una iglesia. Y esa es la iglesia. Es el pueblo de Dios. Es el conjunto santo de personas en un lugar. Nosotros aquí reunidos y ustedes allá también son eclesía. Somos eclesía. Somos el conjunto de personas santas para Dios. Somos asamblea de Dios. La eclesía no es cualquiera. Hombre, hasta en el cristianismo, de los que ya llevan un tiempo en el cristianismo, saben que eclesía no son cuatro paredes. Muchos han hablado con ellos y dicen, no, yo sé que eclesía no son cuatro paredes. Eclesía es el pueblo de Dios, es verdad. Ah, pero ¿bajo qué condiciones es el pueblo de Dios? Ya ahí entra otra pregunta, y entra otro análisis dentro. Exacto. O sea, ¿cómo se conoce que es pueblo de Dios? ¿Cómo se conoce que es asamblea? ¿Vale? Pero lo que más me llama la atención del texto en Génesis, aquí de 48, es que Jacob le está recordando ese evento a Joseph que está en Génesis 35:11. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que Jacob en Génesis, bueno, que más bien en Génesis 35:11 no se usa la expresión Kehal Amin, sino Kehal Goyim. Vamos a leerlo. O sea, se usa la expresión, vamos a ver, Génesis, vamos a escribir aquí. Este es Génesis, aquí es Génesis 48:4. Y acá abajo en Génesis 35:11 se usa Kehal Goyim. ¿Qué es Kehal Goyim? ¿Vale? Vamos a ver qué dice ese versículo. ¿Listo? Génesis 35:11. Dice así. Y dijo a Jacob Elohim. Creo que sí, se hace. Venga, venga, rectifico el texto de repente. 35:11. Vaya a verlo. Ah, sí. Y dijo a él Elohim. Sí, exacto. Dijo a él Elohim, a Jacob, ¿no? Dijo a Jacob Elohim. ¿Yo soy qué? El Shaddai. Mira, la misma palabra. El Shaddai. Fructifica y multiplícate. Mira lo que dice. ¿Qué dice allí en el texto de ustedes? Una nación y una Keilah de nación descenderán de ti. Imagínate, dice. Ahí dice un gentil. Ya vamos a ver por qué dice un gentil. Y eso lo entendí terminando la parashá. Un gentil. ¿Qué dice? Ahí se podría traducir como, es decir, un quejal goyim, una reunión o iglesia de gentiles. Así se traduciría allí. Una iglesia de gentiles será de ti. Y reyes de tus lomos saldrán. ¿Vale? Reyes de tus lomos saldrán. Entonces, quejal goyim significa o se traduce como asamblea o iglesia o reunión de gentiles. ¿Listo? Reunión de gentiles. ¿Vale? Reunión de gentiles. Yo me preguntaba, ¿por qué aquí en Génesis 35:11 usa la palabra goyim y allá en Génesis 48:4 usa la palabra amim, pueblos? ¿Vale? Y analizando un poco el texto, recordemos que la palabra goy, ¿cierto? Goy, vamos a escribirla aquí. Goy, un goy,
es una persona que no tiene comunión con Dios ni ningún tipo de experiencia con la divinidad. ¿Quién es? Dios. ¿Vale? Eso es un goy. Un goy es alguna persona que no tiene parte con los asuntos de Hashem. Es lo que a veces traducen como un extranjero. Es alguien que no tiene ningún tipo, o sea, está desligado de la promesa de Dios. Es una persona mundana, ¿vale? Una persona que no camina dentro de los estándares ni los mandamientos de Dios. Y nosotros éramos gentiles, ¿vale? Y claro, la profecía cuando dice será reunión de gentiles, hace sentido en primer lugar a que el pueblo de Hashem será conformado por pueblo de él, de las 12 tribus y también de gentiles, personas que no tenían nada que ver con él. Y al final del día, todos eran gentiles. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando ellos se quedaron en Egipto y salieron de Egipto, ya venían mezclados y salió el pueblo, salió un conjunto de pueblo de las 12 tribus y una gran mezcla de gentiles que habitaban en Egipto también. ¿Vale? Y no solo eso, cuando vemos en la época de los profetas, con Isaías, con Jeremías, con todos estos varones de Dios, Judá y Benjamín, que eran los del sur, y la casa del norte, que eran las 10 tribus arriba, todas dos se gentilizaron, todas dos se pervirtieron, dice la escritura. Es decir, ¿qué es gentilizarse? Se mezclaron, ¿vale? ¿Y qué les dije ahorita? Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Y por eso lo conecto aquí, porque el pueblo de Dios no debe tener comunión con, con las tinieblas. ¿Listo? Con las tinieblas. Entonces, familia, ¿qué dijo Hashem? Que todo extranjero, todo gentil que habitara en medio del pueblo debía ser santo, pero no a su manera, sino dentro de la santidad de Hashem. Es decir, dentro de sus límites, ¿vale? Dentro de sus límites. El cerco protector de Hashem, que es la Torah. ¿Listo? Esa es la santidad. La santidad de Dios es estar dentro de los mandamientos de Él, estar dentro de sus límites, porque la santidad no es caminar 3 metros por encima del suelo, santidad no es estar allí levitando ni meditando todo el tiempo, ni irradiando una luz blanca, ni mucho menos por el estilo, hablando en lenguas, ¿vale? Eso no es santidad, familia. Eso no es santidad. La santidad no es eso. La santidad es estar dentro de los mandamientos de Dios. Y al final del día, este extranjero o este gentil pasaría a ser santo. Ya era tomado como si fuera natural, como si fuera tomado a Israel, porque pasaba a ser parte del pueblo. A ser parte del pueblo. Por eso, Jacob habla en Génesis 48 como un evento futuro, un evento de un pueblo heredando la Jerusalén celestial. Porque ahí en ese versículo 4 de Génesis 48 habla de la semilla. Tú y tu semilla, quien es Mashiach, heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? La Jerusalén celestial. Ya lo hemos visto en Parashot pasadas. ¿Listo?
Y resulta que usa la palabra am, o sea, en Génesis 35 usa la palabra goyim, ¿cierto? Y en Génesis 48 usa la palabra amim, que es la palabra am, que significa pueblo. ¿Listo? Y amim es plural, que significa pueblos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? Goy es un gentil que llaman gentil y goyim, pues gentiles en plural. ¿Listo? Resulta que Jacob, cuando usa la palabra am, bueno, o el Génesis, aquí en este fragmento de Génesis 48:4, cuando usa la palabra am, implica que este pueblo ha sido formado, moldeado por Dios. Que este pueblo no es santo en su propia opinión ni en su propio criterio, sino que este pueblo es santo en el criterio y bajo los estándares. ¿De quién? De Dios. Esos son los herederos, esos son los hijos, esa es la asamblea, esa es la eclesía, esa es la reunión de pueblos, de que los gentiles, de los pueblos afuera de Israel, iba a formarse un pueblo, o sea, tanto de las 12 tribus, que ahí salió el pueblo, como de los gentiles mismos. Israel, las 12 tribus, yo lo considero hasta este momento como la gloria de Dios que se esparció por todo el mundo, porque le dice, mi gloria se esparció por el mundo, y de los 4 ángulos de la tierra los traeré. Es decir, que a través de Israel el Señor llevó su palabra y su promesa para asimismo traer gentiles y hacerlos parte de un mismo pueblo, pero ya es un pueblo formado no por mano humana, sino por mano de Hashem, apartado, derramando ¿quién? El Ruach HaKodesh, que es el poder de la santidad, la mente de Mashiach en nosotros, ¿vale? Y resulta que ese pueblo tiene que estar en unidad, por eso dice en Génesis 35:11, que traducen una nación, no dice un goy, un pueblo, o sea, es decir, un gentil, un gentil. O sea, como pueblo debemos parecer un cuerpo, una persona. Por eso Pablo habla del cuerpo de Mashiach. No está hablando de los cuerpos de Mashiach, del cuerpo de Mashiach, un cuerpo. ¿Mm? De su pueblo. Y cada persona cumple una función en ese cuerpo que Dios injerta. ¿Sí van a entender? Dios mismo está, así como hizo a Adán y Eva, es decir, los organizó del polvo, de lo que perece, así nos está organizando Hashem con su poder que no perece. Y él mismo está colocando, por eso dice Pablo, a uno puso profetas, a otros puso maestros, a otro puso pastores, a otro puso de todo. Cada uno cumple una función en ese cuerpo. Y este cuerpo, miremos el cuerpo nuestro por un momento. El cuerpo, si está todo bien, esta mano no se manda sola, este dedo no hace lo que quiere. Todo el cuerpo, todos los miembros, lo que hay interno, ¿no? Y lo que hay externo funciona en pos de su mismo cuerpo. ¿Sí me hago entender? Por eso debemos mantener en unidad y no en división. Pero tristemente eso es más que todo una utopía hasta que Mashiach venga. Porque hay mucha división, ¿vale? Mucha división, tristemente. Hay mucha falsa doctrina que se ha metido. Mucha doctrina falsa. Mucho engaño. ¿Mm? Entonces, esos son los herederos. Y bien dice Éxodo y Deuteronomio, que lo leí ahorita, cuando llegan al monte Sinai. Vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Éxodo 19, 5 al 6. ¿Qué dice? Y ahora, dice así. Y ahora, si escucharan mi voz y vigilan mi testamento, serán para mí, ¿por qué? Por Zeguelah de todos los amín. Vamos a escribir aquí la palabra, yo la uso aquí, Éxodo 19, 5, 6, dice 19.
Creo que sí, 5, ¿no? No, es Éxodo, me metí otro, perdón. Éxodo 19, 5. Ok, aquí está. ¿Listo? Dice Segulá Mikol Hamim. Resulta que ahí lo traducen como especial tesoro, ¿no? Lo traducen allí. Pero ahí no dice especial tesoro. Resulta que voy a borrar todo esto, familia. Voy a borrarlo aquí. ¿Listo? Voy a borrarlo para que lo tengan ahí. Porfa, lo anoten, no sé. Pero les tomo un pantallazo, mami. Para si y se los mando ahí al. Espere, se los mando ahorita al grupo. ¿Listo? Y borramos. Resulta que ahí aparece la palabra segula Mikol Hamim. ¿Listo? Un pueblo, dice, serán para mí por prototipo, según la palabra prototipo de entre todos los pueblos. Prototipo o modelo. Un prototipo, yo que soy diseñador, cuando uno está diseñando algún producto nuevo, ¿cierto? Antes de tú lanzar el producto ya para el mercado full, funcionando completamente y como debe ser con todos los detalles, tú haces un modelo a escala real con otro material, ¿vale? Para no invertir mucho allí, en ese caso, por si de pronto hay que hacer alguna modificación, y una vez que se haga esa modificación, ahí sí, hágale, ¿vale? Tú sacas la pieza, ya sea en otro material, no en el original, ¿no? En otro material, para mirar cómo se ve y qué tan funcional es. Y Hashem le está diciendo al pueblo, hey, ustedes van a ser mi pueblo modelo, mi prototipo, porque yo a ustedes los saqué de entre los pueblos, a ustedes los escogí de entre los pueblos. ¿Mm? ¿Para qué? Porque mía es toda la tierra, es decir, yo soy soberano y yo veré a quién escojo y a quién no. Y lo vamos a leer ahorita en Deuteronomio al final. ¿Y ustedes qué dice? Y ustedes serán para mí un reino de Kohanim, es decir, dice sacerdotes. Sacerdotes son personas libres, porque la palabra dice que Él vino a darnos libertad. ¿Libertad de qué? De la carne, del mundo, del pecado. Nos vino a libertad. Es decir, un sacerdote que hacía. Un sacerdote era una persona libre que estaba dentro de los estándares de Dios y que ya no se regía bajo los estándares del mundo, ni siquiera bajo su mismo estándar, ni su propio pensamiento, sino que estaba bajo el estándar de Dios. Y a pesar de que eso parece ser esclavo, estaba siendo libre, libre de todas las cosas que este mundo te puede ofrecer, de la esclavitud del pecado. Dios nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Se van a entender? Eso es lo que está diciendo él. ¿Y qué dice? Y Goy Kadosh, ¿qué dice así? Gente santa o nación santa, no. Ahí dice, y un gentil santo. Ah, está hablando en singular, porque es un solo pueblo, un solo gentil. ¿Listo? Abraham era gentil, porque era pagano, y el Señor lo transformó, ¿vale? Y de muchos gentiles Dios hizo un pueblo. Por eso, infortunadamente, el cristianismo a veces dice, es que yo soy gentil. Se jactan diciendo yo soy gentil, pero no saben lo que dice. Cuando tú dices que tú eres gentil, estás diciendo yo soy un apartado de Dios. O sea, es decir, una persona excluida de Dios, una persona que no tiene nada que ver con Dios. Si al menos vas a decir que eres gentil, di que eres un Goy Kadosh, un gentil santo, ¿vale? Un gentil que ha sido transformado y santificado por Dios. Porque el mismo Hashem lo dice, yo soy quien los santifica a ustedes, ¿vale? Es un gentil. Somos gentiles, no digamos somos más gentiles, somos Israel, es decir, pueblo de Dios gobernado por él, por Dios, ¿vale? Israel, Dios ejercerá principado sobre su pueblo. ¿Vale? Pablo lo dice, ustedes eran gentiles antes extraviados de la ciudadanía de Israel. ¿Listo?
Entonces, familia, no somos gentiles más. Somos, o gentil santo, al menos, o somos pueblo de Dios, hijos de Dios, herederos de Dios, somos Israel, ¿vale? ¿Y qué dice? Termina diciendo el versículo 6. Estos son los asuntos que comunicó a los Bnei Israel. Bnei Israel está hablando de los hijos de Israel, es decir, los hijos de Dios. ¿Listo? Los herederos de las promesas de Dios. Está hablando. ¿Qué dice Deuteronomio 4:20? Dice, y a ustedes los tomó Hashem y sacó a ustedes del horno de hierro desde Egipto para que sean para él, ¿por qué? Am Nahalá. Creo que Am Nahalá. Creo que hace referencia a un pueblo. Creo que Nahalá hace referencia a un pueblo heredero. Creo que hace referencia, es que no recuerdo muy bien la palabra, heredero de la promesa. Vamos a hablarlo así, es decir, que pertenece a Dios, perteneciente a Dios. Porque los que pertenecemos a Dios somos los que heredaremos su promesa. Heredaremos que es su Jerusalén celestial. ¿Listo? Conforme a este día, dice. ¿Y qué dice Deuteronomio 7:6? Dice, porque Am Kadosh, Deuteronomio 7:6 dice, porque pueblo santo. Aquí ya dice lo siguiente. Am Kadosh. Pueblo santo. ¿Vale? Pueblo dentro de los límites de Dios. Dice, porque pueblo santo eres tú para Hashem tu Elohim. Mira lo que dice. A ti te escogió Hashem tu Elohim para que seas para él por Am Zegulá, pueblo prototipo. Am Zegulá, pueblo prototipo o modelo. ¿Listo? Am Zegulá, en este caso. ¿Listo? Pueblo modelo prototipo de todos los pueblos que están sobre la faz de la dama, sobre delante de la dama. Es decir, familia, que de entre muchos pueblos, muchos gentiles, Dios está formando un pueblo cuyo nombre es ¿quién? Israel. Ese es el pueblo, ese es el nombre de nosotros, con base a la promesa y al nombre que le cambió a Jacob, ¿vale? Porque de ahí va a salir también el rey que gobernaría sobre Israel, que es Yehoshua HaMashiach. Símbolo de que será puesto un rey sobre este pueblo santo. Ya lo tenemos, pero lo veremos tangible para cuando él venga, ¿vale? Y será coronado rey. Y ese rey es Yehoshua HaMashiach, porque familia, él es Yisrael. Yisrael significa Dios ejercerá o pondrá príncipe, principado. ¿Listo? Nosotros somos pueblo santo, es decir, que estamos dentro de los límites de Dios. Este pueblo que está en experiencia con la divinidad, que está en constante comunión con Hashem. Pueblo que se comporta de acuerdo a los estándares de Dios y no bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios ideales o filosofías. Porque de lo contrario, familia, estaríamos actuando como gentiles. ¿Mm? ¿Y cómo nos diferenciaríamos entre los gentiles si estamos actuando igual que gentiles? ¿Mm? Y entre ellos, que es lo peor. Podemos estar entre los gentiles, pero no ser como los gentiles. Porque tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, tenemos que ir al mercado. Mira, José es un claro ejemplo. Estuvo en medio de gentiles, pero siempre fue luz en medio de las tinieblas. Siempre se diferenció. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Eso es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo. Tenemos que estar como pueblo no dentro de los límites del mundo, sino dentro de los límites de Hashem.
y los que Él ha puesto para con nosotros. Y ese cerco de protección que se llama límite, que es lo que nos santifica o nos distingue, es lo que se conoce en la Biblia como, yo cerré la pizarra, ya, es lo que se conoce en la Biblia como Mishmeret, Mishmeret, que es cerco de protección. Esto lo traduce en la Biblia a veces como vigilancia o vigilar o algo así, ¿no? Pero el Mishmeret es el cerco de protección, es decir, sus mandamientos. ¿Listo? Ese es el Mishmeret, cerco de protección, ¿vale? Sus mitzvot, sus hukot, es decir, la Torah de Hashem. ¿Qué dice Génesis 26:4? Y ya estamos acabando. Génesis 26:4 dice, por cuanto escuchó Abraham, escuchar para obedecer, ¿no? Abraham, mi voz, y vigiló que mi mishmeret. Ahí cómo lo traducen, voy a mirar cómo lo traducen ahí, Génesis 26:4. Por cuanto, 26:5, perdón, ¿no? 5. Debido a que Abraham obedeció mi voz y observó mis órdenes. Y guardó mis preceptos y órdenes, imagínate. Ahí dice, por cuanto vigiló mi mishmeret, mi cerco de protección, es decir, que sus hukot, sus mitzvot, es decir, la Torah, ahí dice Torah, literalmente. Bueno, ahí dice sí, betoratai, dice así. Mitzvotai, hukotai, betoratai, dice así. ¿Vale? El cerco de protección de Dios es la Torah para con nosotros. ¿Vale? Levítico 18:30, ¿qué dice? Vigilen ustedes mi mishmeret, mi cerco de protección, mishmeret, ¿vale? Lo traducen como precepto, ¿no? No tiene nada que ver. Mi mishmeret, cerco de protección, para que no hagan los hukot y los toebot, es decir, las distorsiones que hicieron antes de ustedes. Y no erren en ellos, en esos mandamientos feos. O sea, mandamientos distorsionados, de cuando distorsionaron los mandamientos de Dios. Lo que hizo el pueblo cuando salió de Egipto y pecó en el monte Sinai. ¿Vale? Dice, yo Hashem, el Dios de ustedes, es decir, firma Hashem, el Dios de ustedes. ¿Vale? Y así nos podemos encontrar muchos más. Pero familia, mire, ya está la conclusión que les voy a dar y ya con eso terminamos. ¿Vale? Dios pasó a los patriarcas, a los fundadores de la promesa, a través de situaciones complejas, difíciles, con el propósito de entrarlos a la tierra prometida. Y no solo la física, sino la celestial. Expuso a sus profetas y los expuso a muerte, ¿vale? A sus mensajeros, para que llevaran el mensaje de arrepentimiento. Ha puesto a su pueblo al fuego para ser formado y que sea testimonio, para que quedase como antecedente o evidencia, familia. Antecedente o evidencia del poder de Dios en la debilidad humana. Vino y murió por nosotros para libertarnos de la esclavitud del pecado, para no seguir en las leyes de la carne, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, y darnos libertad a través de su ruaj, de su poder, siendo ese pueblo santo y libre en él, o de él. Pero yo me preguntaba, ¿por qué nosotros, si estamos recibiendo estos beneficios sin mérito alguno, por qué seguimos insistiendo en compaginar y buscar agradar al mundo? Procuramos mezclarnos con ellos supuestamente para querer ganárnoslos, entre comillas. Es Dios quien los llama y nosotros nos los ganamos. Ya saben que ganarse un hermano o una persona es hacerlo caer en cuenta de su error y llevarlo a arrepentimiento. Pero es Dios quien transforma, ¿vale? Y tenemos que predicar el evangelio. Pero no tenemos que mezclarnos. El ejemplo es José, ya que estamos en la parashá.
José no se mezcló con las culturas y costumbres egipcias. Y estoy seguro que sufrió mucho como esclavo en 17 años. Pero dice que Dios siempre le dio su favor y Dios siempre lo amparó. Dios siempre estuvo con él y puso gracia en él. Yo creo que sí tuvo que haber recibido muchos latigazos, humillado, burlado porque solo creían un Dios y que no tenía imagen, porque los egipcios tenían muchas imágenes. Pero yo creo que a José no le importó morir incluso por Hashem Elohim. ¿Acaso, familia, el Señor nos llamó o nos envió a predicar mezclándonos con las costumbres mundanas? ¿Acaso el Señor nos llamó a ser santos? Porque eso no sería ser santo bajo los estándares del mundo y nuestros propios estándares. Olvidémonos de ese cuento de hadas, de que como nos han enseñado en el cristianismo acerca de Dios, de que Él es un caballero, que Él no obliga a nadie. No, no crean que Él dio el sacrificio de su cuerpo para que sigamos en pecado. Cuando Él nos llama, Él nos arranca de las tinieblas y nos quita de las manos de Satanás. Y no se pone como que, ay, ¿quieres seguirme? Ay, ven y sígueme. Y claro, nos han vendido esa imagen del pastorcito que toca con su callado la puerta, ábreme, estoy tocando tu puerta. No, él no pide permiso, porque nosotros no queremos salir del mundo, ni queremos sacar al mundo de nosotros. Y esta parashá me exhortaba mucho a mí también. No queremos dejar el mundo. Queremos siempre tener contacto con el mundo por agradar al mundo. Ay, qué pena, pero ¿qué dirán? Ay, no, pero qué extremismo. Ay, pero es que me parecen exagerados. Ay, pero yo no creo que eso sea tan malo. Esas son las voces del mundo, las voces del maligno queriendo hacernos sentir avergonzados. Pero ¿qué dice la palabra? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que en él exhibe fidelidad, primeramente al judío, después al griego. Imagínense. Nosotros estamos en un cuerpo de carne, sí, pero no nos podemos escudar en eso, porque como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, ¿qué dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. Claro, está diciendo nosotros, nuestras armas no son nuestras fuerzas, ni la forma en que creamos que debemos hacer las cosas, ni en nuestros pensamientos, ni en nada de eso. Están diciendo que las armas son poderosas ¿en quién? En Dios, ¿vale? ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas, derribando argumentos. A ver, ¿quién fue el que tumbaba las murallas de las ciudades que el Señor les entregaba en las manos al pueblo? Dios, el poder de Dios. Familia, tengamos en cuenta que esos acontecimientos que pasaron en Josué, en Crónicas, todo eso, especialmente en las batallas de Josué y el libro del Deuteronomio, bueno, toda esa salida de Egipto en el desierto, cuando conquistaron algunos los amalecitas, o cuando entraron a la tierra prometida y conquistaron a los heteos, al Jerjeseo, al Amorreo, a todos estos son símbolos de la plenitud de los demonios, de las deidades falsas que vienen en Satanás, ¿vale? Estos pueblos son símbolos, ¿vale? Son símbolo de Satanás. Y ellos estaban refugiados en sus fortalezas, en su maldad. Pero ¿quién los venció? ¿Quién los conquistó? ¿Quién les tumbó esas fortalezas? El poder de Dios. Por eso dice, no teman, no se angustien. Mi shalom les dejo, mi shalom les doy. La shalom que yo doy no la da como el mundo la da. Porque es más grande el que está con ustedes que el que está en el mundo, dice él. Y dice Pablo, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim.
Mira lo que está diciendo, que se levanta contra Dios, contra la santidad del Señor. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach. Es Dios que toma nuestra mente y nos hace obedecer. Su poder, su rúa. Dice, derramaré mi rúa sobre ustedes para que anden en mis estatutos, mis mandamientos y los pongan por obra. Jeremías, famoso versículo conocido. Mira, y estando prontos para reprender toda desobediencia, cuando la obediencia de ustedes sea completa. Estemos dentro del mishmeret de Dios, dentro del cerco de protección de Dios. Recordemos todos los días que somos su pueblo, familia. Somos pueblo santo. Ya no somos gentiles más. Somos pueblo escogido por Él. Y quiero terminar leyendo Deuteronomio 7, del versículo 1 al 11. Ya, con esto ya termino aquí porque ya esta es la conclusión que tenía para el final de este capítulo. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 11. Se los voy a leer rápidamente y ustedes después lo siguen interiorizando. ¿Listo? Dice, porque te entró a ti, Hashem, o dice, cuando te entre a ti, Hashem tu Dios, a la tierra a la cual tú entrarás, allí conquistarás y desarraigarás a los gentiles, a la multitud de gentiles delante de ti, al Ebeo, perdón, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, lo que les decía a ustedes, 7 naciones. O sea, dice ahí 7 Goyim, hace referencia a los demonios, a las huestes de Satanás, espiritualmente hablando, a la plenitud de las huestes de Satanás. ¿Listo? Dice, porque 7 Goyim Rabim, muchas, o sea, 7 Goyim se han multiplicado, o sea, abundantes, dice así, y más poderosas que tú. Claro, el maligno son poderes más poderosos, valga la redundancia, que nosotros, pero Hashem es más poderoso que ellos porque fue el que los creó y los puede destruir. ¿Sí me hago entender? Entonces, tenemos de lado a Hashem. Dice, versículo 2, y les dará a ustedes Hashem tu Dios y pondrá Hashem tu Dios delante de usted, delante de ti, ¿cierto? Y te entregará perdón, y Hashem tu Dios, cuando las haya entregado, las haya puesto delante de ti y las haya derrotado, las ha arraigado, las destruirás del todo. Y no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, piedad. ¿Listo? No, y misericordia, listo. Porque es que no podemos tener piedad del mundo, en el sentido de las alianzas, de sus costumbres, de la mundanalidad. No estoy hablando de las personas, ojo, porque la palabra nos me llama a tener compasión. Estoy hablando de las prácticas mundanas que provienen de las tinieblas y que permean el mundo. No hagamos alianzas con ellos, dice. Y no te emparentarás con ellas, y no darás a tu hijo ni a tu hija, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, no permitirás el yugo desigual, ¿vale? Ni adoptarás esas costumbres, es lo que está diciendo. Porque desviará a tu hijo en pos de mí. Y esto me recuerda también cuando dice no darás a tu hijo, ni te emparentarás con ella, ni darás a luz, porque me acuerdo cuando Santiago dice que el pecado entra en nuestra mente y da luz. No me recuerdo muy bien. Que los pensamientos, o sea, que a través de nuestra concupiscencia entra el pecado y se da luz. También el pecado a través de las obras. Damos a luz el pecado cuando lo ejecutamos, cuando nos contaminamos por el mundo y nos emparentamos con el mundo. Damos a luz el pecado. Dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses extraños. ¿Listo? Y el repudio de Hashem se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. Pero así han de hacer con ellos. Sus altares destruirán y quebrarán sus estatuas y destruirán sus imágenes de acera. Dice ahí. Ahí dice, no. Ahí dice, estamos en el versículo 5, ¿no? Su imagen es Tishfor. No, no dice acera. Dice Asherhem.
Dice, pero no dice acera. Ahí no dice acera. Es Asherá, pues, en fin. ¿Listo? Es lo que dice. Las imágenes de acera. ¿Listo? Dejémosla ahí. Y quemarán sus culturas, las harán arder al fuego. ¿Listo? Porque tú, mira lo que dice. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo Am Kadosh, lo que leímos ahorita, de Hashem, o para Hashem, dice así, para Hashem el Dios de ustedes. Y a ti te escogió Hashem, el Dios de ustedes, para que fueras para él por pueblo regular, por pueblo prototipo, modelo de entre todos los pueblos, los cuales están delante de la tierra. No, dice, dice, y no por ser ustedes más que los pueblos que los ha querido Hashem, o sea, que los ha tomado Hashem, listo, que los ha guardado Hashem, en este caso, sino que los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de entre todos los pueblos. Ahí se ve la soberanía de Dios. Él no escoge por grandeza, por mérito, por apariencias, ni por belleza, ni por nada. Él escoge por la soberanía de Él pura, así como lo está diciendo ahí, no porque fueras mejor, no señor, Es que no hay ninguno no hay ni uno bueno, lo te escogí porque quise, en pocas palabras está diciendo el Señor así, porque quise tener, porque le hubiera podido no escoger a Abraham, hubiera podido escoger a otro personaje, así de simple, ¿listo? Y versículo 8, sino por cuanto Hashem los amó, es decir, les dio todo su favor, y quiso vigilar y observar el juramento que juró a sus padres, o sea, las promesas, que los ha sacado Hashem con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de mano de la casa del faraón, rey de Egipto. Dice así, conoce tú pues que Hashem, tu Dios, es Dios. ¿Qué dice? Dios, Amén, Dios de la fidelidad, Dios fiel, que guarda el testamento y la piedad a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones, siempre, ¿vale? En este caso, después miramos eso. Y que da el pago en persona al que le aborrece o al que le rechaza, destruyéndolo. Y no se demora con el que le aborrece en persona y le dará el pago. ¿Qué dice el 11? Vigila, por tanto, los mandamientos, los hukot y el debido proceso que yo te mando que cumplas hoy. Imagínense. Y sigan leyendo si ustedes quieren seguir leyendo ahí para que vean esa promesa tan hermosa. Entonces, familia, si somos pueblo de Dios y decimos ser pueblo santo de Él, no busquemos mezclarnos con el mundo. No busquemos adoptar las costumbres del mundo, porque Él está diciendo que suficiente y poderoso es Él para derribar toda altivez y toda fortaleza. No necesitamos hacer como hacen tristemente algunos, que toman supuestamente estrategias del mundo. En esta Navidad que pasó, me dijeron muchas veces a mí, Steven, ve y celebra Navidad, es una buena excusa para hablar de Cristo. Yo no necesito en la Navidad de una fiesta pagana para hablar de Mashiach, porque primero Mashiach tiene que verse reflejado en mí, en todo lo que yo haga todos los días de mi vida. Y donde quiera que vaya, debo ser luz. Y para ser luz, tienes que rechazar esas costumbres, porque si las haces, ¿qué luz va a brillar en ti? Como dice Mashiach, si la luz que hay en ti es oscura, ¿cuánto más oscura no serán las tinieblas? Si lo que dices que hay en ti es luz, pero es oscuridad, entonces ¿cuánto más oscura no serán las tinieblas? Dice Mashiach. Entonces, familia, sé que la parashá lleva más texto, pero considero que esto es lo que Hashem quiere comunicarnos hoy y debemos procurar la santidad, despojarnos de emociones incorrectas, sentimientos que nos apartan de Él y siempre caminar hacia el blanco, actuar conforme a la santidad, no fluctuar como niños pequeños, no dejándonos llevar por las corrientes de este mundo, ¿vale? Ay, que yo quiero ir aquí, que yo quiero visitar aquí, que yo quiero ir acá, que yo quiero acullá, nada de eso. Mantente firme en Dios, mantengámonos firmes.
porque el que lo prometió es fiel. ¿Listo, familia? Eso es todo por el día de hoy. Bendito alabado sea el Señor. Muchas gracias a todos ustedes por este tiempo. Que Hashem les bendiga y les guarde. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.